tal amigos? En esta ocasión traigo un video de la chica argentina que les comenté en otro video anterior. Si no lo han visto, por ahí en el final seguramente va a aparecerles. Si no, ahí en mi canal hay más videos hablando acerca de extranjeros en Guatemala y un montón de cosas. A mí me gusta hablar de esto, sobre todo porque sé que hay guatemaltecos que les interesa saber más de su país porque están en otro lugar, como en Estados Unidos. Sobre todo hay personas que viven allá y extrañan su país, extrañan sus raíces y les gusta ver cosas de Guatemala y ver a extranjeros hablando desde otra perspectiva o porque han vivido o conocido Guatemala, platican acerca de eso. Y a mí me parece también interesante y por eso hago este tipo de videos, para que ellos también tengan una relación con estos videos. Y si tú eres un guatemalteco repartido por el mundo, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Eres totalmente bienvenido en este canal. Yo aprecio mucho a todos los que viven fuera de Guatemala y llegan hasta aquí. Sinceramente, para mí todos los que se han ido de Guatemala siguen siendo guatemaltecos, siempre van a seguir siendo guatemaltecos, se vayan por el tiempo que se vayan. Esta es la filosofía del canal. Si alguna otra persona está disgustada porque alguna persona se fue de Guatemala y ha hecho su vida en otro lado, es su rollo. Aquí no, aquí respetamos, admiramos a las personas que se van y sobresalen en el lugar donde están. Entonces vamos a ver. Esta se llama Una entrevista a extranjeros en Guatemala, es el episodio 1, es la chica argentina, que ya saben, los videos originales van a estar saliendo en la descripción de este video para que lo vayan a ver completo, sin interrupciones. Si ustedes lo quieren ver de un solo, para que yo no esté interrumpiendo, pues está bien. Si no, si quieren ver qué opino yo y lo miramos juntos, a ver qué tal. Vamos a ver qué dice este Hola a todos, muchacho. bienvenidos a un nuevo capítulo de Extranjeros en Guatemala. Hoy vamos a estar entrevistando a Joseph, que es un fotógrafo de los Estados Unidos, del estado de Tennessee, que al igual que nosotros eligió Guatemala para emigrar. No me gusta la colorización de sus videos. Bueno, al menos este está bonito. Nance, trabajo aquí como Destination Wedding Photographer. Me gusta Nací bastante su Tennessee, color. En una finca literal, o sea, con caballos, un río, bosque, perros, vacas, o sea, pura finca. Y de ahí me fui a Inglaterra. Estudié en Londres por un par de años y luego me fui a Costa Rica a tomar fotos, tomar un break, un descanso, y luego encontré a Guate y vení con un proyecto con un amigo que se llama Clay aquí a Guate. Me enamoré del lago, de la gente, de todo eso. Entonces, como el año después de ese viaje, decidí a moverme por acá. Vení como en 2018 a empezar a tomar fotos acá y a hacer amigos, y aquí estoy. Creo que muchas de las personas afuera tienen este sentimiento que Guatemala es muy peligroso. Y cuando llegué acá era completamente diferente. O sea, llegué a Antigua y todos como, no, ten cuidado, no camines en la calle, no haces eso. Y yo, o sea, camino en la calle todos los días en Antigua. Es una ciudad muy bella para caminar. Pero en Antigua. Es muy tranquilo para caminar. Hay mucha paz acá, hay mucha tranquilidad, y no es nada que ver con que me estaban diciendo antes que venía acá. Ya bien, los extranjeros ven diferente y ustedes regañándome en la anterior. Yo no digo que a todo mundo le pase lo que me pasó a mí, pero lo que digo es que la ciudad es otro rollo. En Antigua Guatemala no es la ciudad, para los que no saben. Antigua Guatemala es uno de los lugares más turísticos, por lo que la municipalidad de ahí trata de mantener seguridad. Obviamente en todos lados pasan cosas, pero es entendible que como lugar turístico pues tengan más seguridad que otros. Además, para un fotógrafo vivir en Antigua Guatemala está chilero, me imagino. Me gustó más que todo la naturaleza, o sea, los volcanes, el lago, la cultura. O sea, tiene una cultura acá que es mucho más profunda que otros países aquí en América Latina. O sea, es un lugar que tiene textiles, comida, rones, tabaco, chocolate, como todas esas cosas que convienen por una buena cultura. Una cosa muy interesante. Hay muchas historias buenas acá para contar, como en la fotografía, en documentales. Era como un lugar de colores y me fascinaba. O sea, era más de solo playa, era más de solo una sola cosa. Era muy cool, entonces me fascinaba. Tuve un choque cultural cuando venía a Guate, que el país es muy chiquita. Todos conocen entre todos. O sea, conocen a alguien y esa persona tiene historia con otras personas que conoces en otra forma. Y es una cosa
que era muy raro para mí. Nunca me había pasado. Eso es bien, bueno, no sé si bonito al final, no sé si siempre conviene, pero da la casualidad de que te conoces con una persona y resulta que es primo y es conocido, y en alguna actividad, alguna fiesta o en algún cumpleaños o en algún velorio te lo encontrás de repente y te das cuenta de que ahí estaba, que era familiar de la persona o amigo, y siempre entre todos nos conocemos. Obviamente no todos, ¿va? Porque obviamente yo no conozco a muchos de ustedes, pero sí es muy común que pase que conozcas a una persona y resulta que es familia o amigo o cercano a una persona que también es cercana a ti o a vos. Nunca en los Estados. Era como una cosa muy diferente. La primera vez que comí en la calle, me enfermé mal, o sea, terminé en un hospital aquí privado y me pasé como un fin de ahí que tenía como unas cosas en mi estómago mal de un carne que había pasado. Y después, cuando regresé a Guate, comí en la calle otra vez, me pasó otra vez. Y decidí ahí como que la comida chapina sí es muy buena, pero voy a tenerme más cuidado en dónde come. Lo que aprendí de los guatemaltecos es que le fascinan cosas de afuera. O sea, están gente muy cosmopolitan, le gustan el fashion de afuera, le gustan fotógrafos de afuera, le gustan comida de afuera. Entonces, cuando yo vine acá, tuve muchos amigos creativos que eran como que me recibieron con brazos abiertos. O sea, tuve familia acá en Guate antes de llegar a mudarme aquí a Guate. Es una cultura que está muy abierta a recibir gente de otros países y aprender de otras culturas. Ya ven, por eso tienen éxito estos videos de extranjeros en Guatemala, porque a la gente le gusta conocer cosas de otros y también nos gusta la perspectiva que tiene la otra gente de nosotros. Normalmente, por no decir siempre, tienen una buena perspectiva de nosotros, es que somos buena onda. No es porque nos la llevemos así de muy, sí, los muy perfectos, no, pero somos unas personas buena onda. Y sobre todo con los extranjeros nos caen bien los extranjeros. Aunque la gente diga, no, es que los mexicanos no me caen bien, ya cuando conocen a un mexicano lo tratan como que si fuera de la familia, porque los extranjeros nos caen bien. Procesiones aquí en Antigua son otro mundo. O sea, vi ese cosa y dije, wow, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué es tan importante que preparan todo el año solo este cosa? Y era muy interesante a tener como ese clash de culturas. O sea, porque aquí también hay muchos judíos que están viajando y ven esa cosa y dicen, wow, ¿qué es eso? Y gente que no son católicos que dicen, wow, las procesiones son, sí, una cosa para la fotografía impresionante. O sea, me imagino. Para hacer documental de esa cosa me impresiona. O sea, pero después de 2 o 3 veces dije, ¿sabes qué? Me voy al lago, comer gente, me voy a la playa a descansar un poquito, porque sí, hay mucha gente, entonces una se cansa de esta experiencia. Sí, obviamente, verlo todos los días también no es mi cosa favorita más para un fotógrafo. Mis amigos, mi familia, cosas que están pasando día a día, cosas que están pasando en la calle, gente andando normal, o sea, cosas muy informales, cosas de la calle. Y eso me parece muy cool porque eso sí es la vida real. O sea, sí, eso sí es como lo que la gente día a día como se ven y como lo que hacen. No me gusta mucho el estudio, no me gusta mucho cosas muy posadas, cosas muy como productos o cosas muy así de producción. Me parece más como cosas de artísticas, amigos, casuales, cosas que solo están pasando espontáneas. en la vida y there happened to be a photographer there to capture the moment, you know? Perdón, pero aquí sí yo estoy muy así como chilero, porque a mí me gusta mucho la fotografía. Para los que saben, mi Instagram lo dedico a algunas fotos que tomo. Obviamente no subo todas las que tomo, pero me gusta en mi Instagram solo tomar mis fotografías. No subo fotos mías. Para fotos mías pongo estados o historias, como sea que se llamen. Pero me gusta el mundo de la fotografía, me apasiona. Me gusta más, sobre todo, así como dice él, la foto artística, la foto que se ve natural. Cuando me dicen a tomar fotos así y es como de producto, no me hace mucha ilusión, la verdad.
Si cae chance, pues es chance, no hay ningún problema, pero pues sobre todo me gusta la foto artística, queda de que a lo mejor sí posar, porque obviamente existe la pose, pero la pose natural, no así como que me tomo foto con mi amigo así y ya, no, esa foto como que no es tan divertida a como expresar todo no sé, una composición de la foto, pero ese es mi rollo, por eso estoy todo embelesado ahí escuchando al cuate este. Una cosa de mi fotografía que es un poco diferente es que tomo muchas fotos en blanco y negro. Y la gente aquí en América Latina es muy diferente porque le gustan los colores, le gustan colores vibrantes y todo eso en videos y en fotografía. Pero para mí lo blanco y negro es como una cosa que captura la alma del momento o de la persona. Y es menos de lo que tienen puestos, la ropa que tiene la gente, pero es más quién es esa persona. Entonces cuando yo estoy tomando fotos de un documental o haciendo un proyecto, prefiero hacerlo en blanco y negro porque ahí tienes como algo que es timeless. Siempre traigo mi cámara así vintage para sacar fotos en rollos de blanco y negro. Para hacer como proyectos que tienen más que pro, más que llaman más atención, digo yo. So this is a book called The Decisive Moment. It's the complete works of Henry Cartier-Bresson, and he is the inspiration, literally, for my photographic career. The way that he captures people on the street in their natural habitats, the way that he uses the golden ratio in his photographic compositions. It's one of my favorite artists, and I think probably one of the greatest photographers to have ever lived. And he's also the reason why we use these Leica cameras. So a lot of people use really modern cameras with great specs and beautiful pictures, sharp focus, but I really feel like there's nothing like these old vintage Leicas that kind of tell a story and really communicate what I'm seeing when I take a photograph. I think this is probably one of my favorite photographs that Bresson has ever taken. It kind of really shows what he meant when he talked about the decisive. No sé si dejar esto, a mí me está pareciendo interesante, pero no sé si va a funcionar para ustedes. 1 second too soon or 1 second too late. And here you can see, yo estoy bien entretenido. And he's not touching the water at all. His feet are lifted above the water, and this is with an old camera in the 1930s or 40s where you only get one shot, right? There's no burst mode, and so to be able to capture this moment is really, really beautiful. Something that a lot of people back then didn't have the ability to do. Qué chilero. This is a really, really amazing photograph because it shows what you have to go through as a photographer to really get the moment. This was King Henry was going to address the people in London, and they had stayed up all night for him to come out and make the address, and one guy had fallen asleep and not waken up, but Bresson had been there all night and got the photograph of this man sleeping while the rest of the crowd watches the address from the king. Una de las cosas que aprendí cuando llegué acá, y una cosa muy diferente que lo que tenemos en los Estados Unidos, es que aquí la gente esperan hasta que todos tienen su comida para empezar. Y en los estados eso nunca pasa, o sea, su comida llega en un restaurante, ya, estás comiendo sin esperar a nadie. Se siente incómodo eso, ¿no? Aquí esperan todos, o sea, esperan que todo, ni importa si la comida de su amigo viene 10 minutos después. Y por eso en la mayoría de restaurantes me he dado cuenta yo, es que tratan de esperar a que estén todos los platos listos, o digamos, empiezan a hacer el que se enfría más luego y el que está más rápido de último, para que todo esté como más acorde y que no estén esperando otros con la comida ahí fría. Entonces ya se ha tenido la costumbre de dejar de último los que es más fácil de preparar. Creo que esa es una buena estrategia para que todos coman al mismo tiempo y coman calientito. Está buena la idea. Perdón si se escucha un poco de ruido, acaban de hacer algo en mi casa, pero vamos a seguir viendo el video. Todos para comer como juntos y esperan para decir provecho antes que todos empiezan con la comida, y eso tampoco tenemos en los Estados Unidos. O sea, a veces decimos no decimos nada, o sea, no tenemos como esta formalidad sobre la comida y comiendo juntos, y eso era una cosa muy interesante que aprendí cuando venía a Guate. Es la misma foto cortado
partes del Fibonacci. Entonces se puede ver aquí que está como cortado y aquí está cortado. Cortemos Jesús en medio. Eso sí es muy interesante. Primero, creo que los extranjeros eligen a Guatemala para casarse, especialmente a Antigua, porque es es la única lugar en el mundo, creo yo, donde se pueden casarse en un UNESCO World Heritage Site. Es una cosa muy interesante para casarse en esas ruinas, una iglesia de 1500 o 1600, ¿sabes? Es una cosa muy distinta. Trabajé en México, donde la gente dice, va, aquí está la playa, pero solo en ese pedazo pueden casarse y afuera de eso no. Y aquí en Antigua decimos, sí, ¿quieres esa ruina? Sí. ¿Quieres ese hotel? Sí. ¿Quieres andar en la calle tomando fotos? ¿Quieres subir un volcán? ¿Quieres irse al lago? Todo es sí. Entonces los clientes acá tienen una experiencia mucho más linda por su boda, porque pueden tener lo que quieren. Y las bodas aquí son impresionantes, o sea, son las bodas más lindas que había visto en mi vida. Qué interesante. Pues mis fotos favoritos que yo tomo aquí en Guate son las fotos en el lago. El lago para mí es un lugar muy precioso. Es que el lago es otro nivel. Distinto en el mundo. Un lago, un lugar gigante con volcanes alrededor de eso. Hermoso el lago. Y la cultura que están ahí, impresionantes. Entonces cada vez que siento que necesito inspiración o algo, tomo un viaje al lago para pasar con mis amigos ahí y tomo fotos de la naturaleza y gente en la calle, lanchas en el lago, todo eso. Y todas mis fotos favoritos que yo saco aquí en Guate están ahí. O sea, yo tengo unas mis fotos ahí en el Instagram del lago. Muy lindo y demasiado hermoso ese lugar. La fotografía ahí se nota, o sea, de los volcanes y todo. Wow, o sea, ese lugar es mi preferido. No. Cuando yo salí de los Estados Unidos hace muchos años, decidí que nací tal vez en el lugar equivocado. O sea, estuve sí de ahí, pero no era mi casa. Y cada vez que regreso es muy lindo para ver la familia y para ver mi casa y todo eso, pero no siento que es mi casa. O sea, yo siento que otros lugares, otras culturas, para viajar es difícil porque es estar en otro mundo, es estar en una cultura que no conoces, con una lengua que no conoces, con gente que no conoces, y de ahí se pone mucho más creativo para las fotos y sacas otros proyectos mucho más interesantes que tal vez en casa no iba a hacer, porque ya estás como muy cómodo y ya no estás como pensando en hacer otro tipo de cosas. Y cuando viajas en Guatemala, artista al final, Latina, ya tienes ese, no sé, es como un push para ponerte más creativo y para sacar fotos más lindos y más diferentes que lo que tienes en casa. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Extranjeros en Guatemala. Me gustaría saber qué les gustaría que le pregunte a un próximo entrevistado o entrevistada, y si conocen a algún extranjero que les gustaría tener en este canal. De este video hay 3 partes, así que si quieren que reaccionemos a las partes 2 y 3, déjenlo en los comentarios. Y si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto. También en la parte de acá te van a salir mis redes sociales. Gracias a todos los que ven los videos hasta el final, les mando un saludo. Si quieres ver más videos como este, te recomiendo, allí hay 2 al final. Y si no, date una vuelta por el canal, más de algún otro te va a gustar, yo sé que sí. Te mando un saludo y un abrazo. Hasta luego, chao.